¿no? Las columnas, que pueden ser columnas de destilación o columnas de absorción o columnas de extracción líquido-líquido, pero principalmente se están refiriendo, cuando hablamos de columnas nos referimos tal vez a las columnas de destilación, puesto que el proceso de destilación tal vez es uno de los procesos más representativos dentro de la ingeniería química. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poquito sobre las columnas, ya desde un punto de vista más cualitativo. Por supuesto que no vamos a entrar a los aspectos mecánicos de una columna, ¿no? Porque eso pertenece al área de la ingeniería mecánica. Pero sí podemos saber algunos aspectos, al menos para conocer algo sobre las columnas. En principio, son equipos que tienen por objetivo poner en contacto dos corrientes, una corriente gaseosa y una corriente líquida. Fíjense que no estoy hablando necesariamente de destilación o absorción, simplemente es un equipo donde se ponen en contacto dos corrientes, ¿no? Básicamente una líquida y la otra gaseosa. Eventualmente por ahí podríamos tener el contacto de dos corrientes líquidas, una corriente líquida densa y una corriente líquida ligera. Estos equipos, para poner en contacto estas corrientes, está formado por un conjunto de etapas que justamente está relacionado con lo que vimos la clase pasada. Estas etapas en donde las corrientes entran en contacto. Estas etapas, llamadas también platos, están distribuidos a lo largo de estas columnas en donde los fluidos circulan en contracorriente. Pero cuando decimos en contracorriente, no nos estamos refiriendo que el flujo es en contracorriente en el plato, sino es contracorriente en relación a las etapas. ¿Me entiende? No es que en el plato los flujos están en contracorriente. O sea, dentro de la etapa, recuerden, no estamos diciendo que es en contracorriente. Dentro de la etapa ya el mezclado es de otro tipo, pero entre etapas sí es en contracorriente. Estos platos están distribuidos de forma horizontal, como pueden verlo ahí. Es evidente que el líquido, bueno, por su densidad, se alimenta desde la parte superior o desde alguna parte superior y va descendiendo por cada uno de estos platos, mientras que la fase más liviana, la fase gaseosa, va ascendiendo a través de estos platos. Por eso es que ambos fluidos entran en contacto dentro de estos platos que se vendrían a ser las etapas, pero el diseño de los flujos en relación a estas etapas es en contracorriente, lo cual no significa que dentro de la etapa el contacto de las dos fases sea en contracorriente, ¿no? Me refiero a esta parte de aquí, pues, ¿no? Aquí no es que aquí sea en contracorriente, aquí no. Pero desde el punto de vista global de cómo están distribuidas las corrientes en las etapas, eso sí es en contracorriente. Ahora, ¿cómo es que el gas puede pasar a través de esas etapas? Bueno, porque esas etapas tienen orificios, tienen perforaciones a través del cual el gas pasa por estos platos o por estas bandejas. Entonces son platos o bandejas con orificios, ¿ya? Por donde asciende el gas. Se entiende que el líquido que pasa por encima de este plato perforado no desciende por esos orificios, sino, como pueden ver en ese diagrama, ingresa por un costado y desciende por el otro costado. Es el gas quien pasa a través de estos orificios y evidentemente en esta superficie se produce el contacto de ambas fases, ¿correcto? Bueno, básicamente el gas burbujea en el líquido, entonces se produce un burbujeo y es justamente ahí donde se produce la transferencia de materia. ¿Cuáles son las características más importantes de las columnas? A ver, en principio, el objetivo de una columna es justamente separar componentes. Sea destilación o sea absorción, lo que buscamos nosotros es separar. Tal vez con esa separación
podemos nosotros tener, digamos, dos posibles objetivos. Uno es concentrar una sustancia, porque si yo tengo una mezcla de dos sustancias y separo a una de ellas, entonces lo que estoy haciendo es concentrar a la otra, o si quieren, purificar a la otra. Es como si la sustancia que usted va a separar fuese un contaminante, entonces yo lo quiero sacar de esa fase y estoy purificando a la otra. ¿Se da cuenta? Sea líquida o sea gas, esa fase, ¿eh? Eso puede ser un enfoque, ¿no? Purificar una corriente. Entonces de esa manera lo que tengo que hacer es separar un componente. O el otro enfoque puede ser al revés. Lo que más bien yo busco es separar un componente, sí, pero no porque ese componente sea pues una impureza o sea algo no deseado, sino por el contrario, porque es un componente valioso. Y más bien lo quiero sacar de esa fase que tal vez no me resulta apropiada. Entonces lo que hago es lo recupero de esa fase, lo extraigo de esa fase. ¿Se da cuenta? Entonces no necesariamente uno debe pensar de que siempre es una sustancia, digamos, no deseada la que se separa. También la sustancia separada puede ser una sustancia valiosa, ¿no? ¿Por qué tanta? Entonces, imaginen ustedes lo siguiente. Vamos a suponer que tienen dos corrientes, ¿ya? Una líquida y una gaseosa. ¿Ok? La corriente líquida tiene un componente. No sé si es valioso o si no es valioso, pero tiene un componente y es el componente que se va a transferir. Y este vendría a ser la composición de ese componente. Si lo ubicamos en nuestra escala de concentración del componente A, entendiendo que esta es la fase R, entonces vamos a suponer que esta sea la concentración de ese componente A en la fase R, ¿ok? Como podemos ver, la concentración es alta. Y lo ponemos en contacto con esta sustancia gaseosa que eventualmente podría tener algo de ese componente A, pero esa cantidad es muy pequeña. Entonces aquí tengo concentración del componente A, pero en la otra fase, en la fase extractante, en el gas, y tiene una concentración muy baja. Ojo, también podría ser cero, ¿no? Es decir, que es un gas limpio, no tiene nada de ese componente, también. Pero vamos a poner que tiene una pequeña concentración de A. Este vendría a ser la concentración del gas, perdón, la concentración del componente en el gas en la entrada, ¿no? Es como que esta es su materia, es el gas que proviene desde su reservorio, y por otro lado acá tiene el líquido con ese soluto que está cargado de este componente A, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo cuando yo hago el diseño de un proceso de separación por etapas? Pues mi objetivo será reducir la concentración del componente A en la fase R, reducirla. ¿Y a dónde se va ese soluto A? Pues se va a la otra fase. Aquí aumentarlo. ¿Correcto? Estoy transfiriendo la materia desde esta fase R hacia esta fase E. En este caso, eso se ha realizado en un proceso de dos etapas. Vendría a ser dos platos, dos bandejas. Es como si fuera una columna que tiene dos platos. ¿Ok? Cada plato es una etapa. Vamos a suponer que esos platos son ideales o son etapas ideales. ¿Qué significa eso? Que sean etapas ideales. Que las concentraciones a la salida de cada una de las corrientes a la salida de esa etapa están en equilibrio. Si lo quieren ver en forma gráfica, estos recuadros que yo graficaba, bueno, uno de sus vértices choca o pasa por esta curva del equilibrio. ¿Correcto? Entonces son etapas 100% eficientes. ¿Correcto? Esto representaría la primera etapa, y como este es un diseño en contracorriente, entonces en esta primera etapa, que vendría a ser este plato que está aquí arriba, en esta primera etapa el líquido o la fase R está ingresando con esta concentración de soluto A. Aquí está, X de entrada, es este de aquí, ¿ve? Y la fase extractante que está saliendo sale con esta concentración. Aquí está, ¿ve? La concentración de salida. Eso me determina este punto. Es un extremo de la etapa. El otro extremo vendría a ser este punto que está acá. Esta sería la composición del soluto en el líquido
que sale de esta primera etapa o de este primer plato y que evidentemente va hacia el segundo plato. ¿Ok? Y este de aquí vendría a ser la composición del soluto A en la fase extractante que ingresa a la etapa 1, porque esto va en contracorriente. Entonces la composición del gas que ingresa a esta etapa, que evidentemente proviene de la etapa 2, ¿no? Y bueno, y esto sería la segunda etapa. Entonces eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿correcto? Ahora bien, usted ya más o menos se imagina que una columna pues no tiene dos platos. O sea, una columna no tiene dos etapas, ¿no? Una columna, seguramente por las fotos que uno ve, se da cuenta que por su aspecto que tiene, deben tener muchos platos. Ahora la pregunta es, ¿por qué tienen tantos platos? La razón de que una columna tenga tantos platos se debe a que mientras más etapas tenga un diseño en contracorriente, mayor es el grado de separación. ¿Cómo así? Miren, este diseño que acabo de hacer acá corresponde a una columna de dos etapas. Y eso que estoy suponiendo etapas ideales. Dos etapas en un diseño en contracorriente. Muy bien, estoy pasando de esta composición alta hasta este valor. Y por acá estoy pasando de esta composición baja hasta este valor. ¿Ok? ¿Qué pasaría si, no sé, pues hacemos el diseño, pero no con dos etapas, sino con cuatro? Con cuatro etapas ideales. Con cuatro etapas ideales, ¿cómo quedaría el diseño en contracorriente? Quedaría así. Fíjense que estoy partiendo de la misma composición de entrada en el líquido y de la misma composición de gas, del soluto en el gas. Estoy partiendo de los mismos valores, pero ahora hay cuatro platos. ¿Qué he conseguido con eso? Que este punto ya no se ubica aquí, sino está ubicado más arriba. Suponiendo que los flujos sean los mismos, esta pendiente va a tener la misma, o esta línea va a tener la misma pendiente que esta otra línea. Entonces eso me va a ir a un punto que esté por acá. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si usted recuerda, este punto que está aquí correspondía a la composición a la salida del líquido, con dos etapas. Con cuatro etapas, ¿qué he conseguido? Que la composición del líquido a la salida sea más baja. Es decir, que el líquido pierda más soluto. Y si el líquido pierde más soluto, ¿qué pasa con el gas? Gana más soluto. Con dos etapas, el gas tenía una composición del componente A igual a este valor. Al aumentarle cuatro etapas, la concentración del soluto en el gas que sale ahora es mayor. ¿Qué significa eso? Que has transferido más materia. Es decir, si tu objetivo era eliminar la presencia de A en la fase R, pues con cuatro etapas estás eliminando más. Estás purificando más a tu fase R, suponiendo que el soluto A fuese un contaminante. Si tu objetivo era recuperar el componente A que estaba en la fase R y lo recuperabas llevándolo a la fase E, entonces con cuatro etapas estás recuperando más. Estás separando más si quieres. ¿No? Con dos etapas solamente recuperabas hasta aquí. Con cuatro recuperas hasta aquí. Entonces, el sentido común me dice que hay que ponerle más etapas. Bueno, efectivamente, si usted le pone más etapas a este diseño en contracorriente, estos puntos que ven acá se empiezan a desplazar más hacia arriba. Es decir, que la fase extractante cada vez sale con una mayor concentración del componente que estás transfiriendo. La fase refinado sale con una menor concentración. Más materia estás transfiriendo de una fase a otra. Mientras más etapas tiene tu columna, mientras más platos tiene tu columna, el proceso de separación es mejor, es mayor. Más separas a los componentes. Es por eso que vemos columnas tan altas, porque seguramente tienen una alta cantidad de platos, un alto número de platos, porque a mayor número de platos, mayor separación. Entonces, hay que grabarse bien esto como una heurística. Heurística es
como una verdad comprobada experimentalmente, algo así, ¿ok? Hay que grabarse bien esto. El número de platos en una columna está directamente relacionada con el grado de separación o con el grado de purificación de una sustancia. ¿Quieres separar más? ¿Quieres purificar más? Agrega más platos. Bueno, entonces con esa idea le voy a poner 1.000.000 de platos. Claro, todo tiene un límite, pues, ¿no? El límite lo determina ya aspectos mecánicos y otro tipo de aspectos que, pues, obviamente una columna no va a ser tan alta, pues, ¿no? Eso es absurdo. Tiene que haber un límite, ¿ok? Hay otras cosas que, digamos, se desfavorecen cuando el número de platos aumenta. Porque a mayor número de platos, más alta es la columna. Y mientras más alta es la columna, ya empiezan a aparecer otros aspectos del punto de vista operacional, inclusive económico, que ya no hacen viable una columna de ese tipo. Por lo tanto, siempre hay un límite, ¿no? Ahora, pero usted puede decir, bueno, olvidémonos por un momento de estas limitaciones mecánicas y pongámosle solamente como una cuestión de prueba más platos. En nuestro diseño, en el papel, pongámosle más platos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si uno observa ahí ese gráfico, es evidente que a medida que aumenta el número de etapas, incluso teóricas, estos puntos, tanto este que está aquí como este que está aquí, este va subiendo más, este se va moviendo más hacia la izquierda, pero se van acercando poco a poco a algo, a la curva de equilibrio. Y este acercamiento se va frenando. No es que, acá tengo 4 platos, avancé hasta aquí, entonces si lo duplico, avanzo una igual distancia. No, la distancia se va cortando. Si usted lo duplica a 16, este punto se va a desplazar un poquito más, pero no con la misma velocidad, sino una menor distancia. Y ese acercamiento cada vez va a ser más y más lento. Al final, conceptualmente, un número infinito de platos a lo que te va a llevar es simplemente acercarte a la curva de equilibrio. Pero nunca vas a poder pasar esta curva de equilibrio. Este es el límite. ¿Correcto? O sea que si tú pensabas llegar a una composición por aquí arriba, pues no lo vas a conseguir con esto. Porque la curva de equilibrio te está poniendo un techo. ¿Correcto? Entonces, el número de platos, el número de etapas, está relacionado con el grado de separación, con el grado de purificación que uno busca alcanzar en un proceso de separación, como son justamente estas operaciones unitarias. Buscan separar sustancias, ya sea para limpiar, para purificar o para concentrar. Ahora, es por eso que a veces encontramos columnas de diferentes alturas. Algunas columnas son más altas que otras. Entonces uno cuando ve, si usted tiene la oportunidad en un momento de ver, o si se saca la lotería yendo a trabajar a estos sitios, cuando ve eso y ve la altura de las columnas, uno ya se puede dar cuenta, ¿no?, de que cuáles tienen más platos que otras, ¿no? Siempre y cuando sean columnas de plato, porque hay otro tipo de columnas que son las empacadas. Pero más o menos también es muy parecido, la idea es similar, ¿ya? Ahora bien, pero, por ejemplo aquí, en esta imagen, bueno, todas hay unas que son un poco más altas que otras, ya genial, ya sé por qué cosa es por el número de platos, suponiendo que todas sean columnas de plata. Pero ¿notan algo más? ¿Notan que hay columnas más anchas que otras? ¿Por qué unas tienen un mayor diámetro que otras? ¿A qué se debe justamente eso? Bueno, el diámetro de la columna está básicamente relacionado con la cantidad de materia prima que procesa el equipo. A ver, ¿qué significa esto? Usted puede, en una columna, tal vez en la primera que está aquí, usted puede estar procesando cierta cantidad de material, ¿no? Cuando digo procesando me refiero a que a esta columna la están alimentando con cierto flujo de materia para producir la separación. A esta otra columna la están alimentando con otro flujo
diferente, o sea que él está procesando otra cantidad de materia. Cuando tenemos diferentes cantidades que se van a procesar, o mejor dicho, cuando usted observa columnas de diferente diámetro, eso se debe básicamente al hecho de que están procesando diferente cantidad. Es evidente, el sentido común entonces nos diría que las columnas que son más anchas seguramente son las que procesan más, sí, ¿no? Cuando hay una mayor cantidad de materia que se procesa, que se refina, que se separa, las columnas tienden a ser más anchas, ¿no? No confunda, no piense usted que si una columna procesa más materia prima, entonces debe tener más platos. No. El número de platos no tiene una relación con la cantidad de material a procesar. Vamos a suponer que estas dos primeras columnas procesan la misma corriente de alimentación, ¿ya? O sea, el mismo flujo, la misma composición. Y ambos buscan el mismo grado de separación. Entonces ambos tienen el mismo número de platos. Pero esta procesa menos material que esta otra. ¿Por qué? No interesa. Entonces, si ambos buscan el mismo grado de separación a partir de una materia o de una alimentación con las mismas características, la única diferencia es que él en flujo procesa menos que esta de aquí, pues es evidente que esta debe ser más ancha, tiene que tener un mayor diámetro. El diámetro de la columna no está relacionado con las composiciones o con el grado de separación, no. Está relacionado con cuánto material, con cuánto flujo se va a procesar, ¿no? Porque cuanto más proceses, los flujos gaseosos y los líquidos requieren más espacio. Si la columna es muy angosta, esas altas cargas de flujo líquido o de flujo gaseoso que van a circular van a hacer que la columna no opere de manera eficiente. Necesitan más espacio. Y como necesitan más espacio, pues hay que hacerlas más anchas para que esas cargas puedan fácilmente circular por las diferentes etapas. Entonces, por supuesto que existen otras variables, pero si queremos así reducirlo a su mínima expresión, enfóquense o tengan presente siempre esto. Número de etapas está relacionado con el grado de separación, el grado de purificación. Diámetro de la columna está relacionado con la cantidad de materia prima que voy a procesar. Si vas a procesar poquito, tu columna va a ser delgada. Si vas a procesar mucho, tu columna va a ser ancha. Si vas a procesar para purificar poco, tu columna va a tener pocos platos, o si quieres va a ser no tan alta. Si vas a procesar para purificar bastante, es decir, para alcanzar una alta concentración, ¿no? Vas a remover, estoy hablando en términos de concentración, vas a buscar alcanzar bajas concentraciones o altas concentraciones, entonces tu columna va a tener más etapas, o si quieres va a ser más alta.